Entonces, hoy vamos a empezar a ver los títulos cambiarios. Los títulos cambiarios, ya les adelantó el doctor Pisani, que son una especie dentro de los títulos valores. Los títulos cambiarios actualmente son la letra de cambio, el pagaré, que vamos a ver hoy. También tenemos el cheque común de pago diferido y se agregó hace un tiempito el e-check o cheque electrónico. Y también tenemos la factura de crédito, que también hace un tiempito se agregó la factura electrónica MIPYME, la factura de crédito electrónica MIPYME. Eso los vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver letra de cambio y pagaré. También les adelantaron, letra de cambio, es muy difícil que encuentren una, ¿sí? en la actualidad, pero sin perjuicio de eso, como está toda la normativa de pagaré, está dentro del decreto ley, que se llama letras de cambio y pagarés, ahí lo tienen, el 5965 del 63, entonces requiere que entendamos cómo funciona la letra de cambio, y luego cuando vemos pagarés van a ver que se remitan a muchas normas. De hecho, el pagaré, cuando ustedes lean el decreto ley, van a ver que pagaré está regulado desde el artículo 101 al 103. ¿Sí? 101, 102, 103 habla de pagaré. Pero en el 103 es un artículo donde dice, se van a aplicar al pagaré siempre y cuando no desnaturalicen el instituto los siguientes artículos. Y les van remitiendo a todos los artículos de la letra de cambio. Aconsejo, esto es como buena práctica si quieren a los efectos del estudio y que después les va a servir para la profesión, que agarren esos 103 y coloreen de alguna forma o marquen de alguna forma esos artículos a los que remite, con lo cual así ustedes cuando agarran letra de cambio, cuando toman el decreto ley de letra de cambio y pagaré, saben cuando un artículo se le aplica a los dos institutos y cuando uno se le aplica solo a letras de cambio para no confundirse. Esto para que les sirva para ahora y en adelante cuando sean abogados también. Bueno, empezamos con la letra de cambio y cómo funciona. Y ahí el gráfico, para entender que tenemos tres sujetos en principio, después vamos a ver que podemos tener más, pero tres sujetos que van a interactuar en la letra de cambio. Uno es el librador, otro es el tomador y otro es el girado. ¿Hay que saber cómo se llaman los sujetos? Sí, para nosotros comprender como docentes que ustedes están en tema, tienen que saber en esta instancia cómo se llaman. Y después, para la profesión, ¿hay que saberlo? Sí, también, porque tenemos que estar en tema, tenemos que saber cómo se llaman, porque no es lo mismo decir una cosa que decir la otra, ¿sí? Entonces, librador, tomador y girado. Al librador podemos nombrarlo también como el suscriptor, porque justamente como ahí les pongo es el que suscribe, el que firma la letra, entonces se puede decir suscriptor. Además del que suscribe la letra del librador, vamos a tener el tomador. Fíjense que ahí les indiqué, la letra le va a pedir, la letra, el instrumento, librado por el librador, justamente, de ahí el nombre librador, le va a pedir al girado que al vencimiento de la misma le pague a quién, al tomador o a su orden, una suma de dinero indicada, ¿sí? Determinada tiene que ser esa suma de dinero y no tiene que estar condicionada de ninguna manera. Entonces, el tomador es quien va a tener en un principio esa letra de cambio, después vamos a ver que la va a poder transmitir por las diferentes formas de transmisión de los títulos que vamos a ver en un ratito, y el girado va a tener la orden de pagar esa letra al tomador o a su orden, es decir, a quien el tomador se la haya transmitido por alguna de las formas de transmisión. Pero acá tienen una situación. Hay dos momentos. El girado, cuando primero le presentan la letra, la tiene que aceptar. Una vez que la acepta, se transforma en girado aceptante y por lo tanto obligado a pagar esa letra. Pero el girado puede no aceptarla. Eso ténganlo en cuenta, esto no se repite en pagaré, lo van a ver en letra nada más, pero ténganlo en cuenta porque es importante porque es importante esto y entender que esto ocurre en letra de cambio y no ocurre en pagaré, porque ahora cuando vayamos a ver pagaré y diferentes institutos, cuando les remite las normas del pagaré a algunas normas de la letra de cambio, quizás en la letra como habla de letra de cambio va a hablar del momento de la aceptación o del momento del pago.
cuando ustedes estén estudiando pagaré, tienen que saber que cuando leen el artículo que dice aceptación, eso no va. ¿Sí? Cuando dice girado aceptante, eso no va, porque no lo tienen en el pagaré, eso solo lo tienen en la letra de cambio. Esta situación de que le presentan primero para que acepte, y si acepta, se transforma en girado aceptante, y ahí es obligado a pagar esa letra. ¿Estamos hasta ahí? O los maríes, díganme ustedes, me van interrumpiendo, ¿sí? Profe, ¿el girado puede parecerse a un banco o no? ¿O Bueno, puede ser? en realidad esto está pensado, fíjense que letra de cambio viene de hace mucho, y fíjate cuando tenés un banco en el medio, por eso decimos que el cheque, por eso quizás les suena eso a ustedes, o a vos, Micaela, que el otro día el doc decía, el cheque es una suerte, se podría decir, ¿sí? No nos lo digan, o sea, ustedes no contesten esto, porque si no, no vamos a saber si entendieron el instituto, pero si uno estudia el tema, se puede entender que es una especie de letra de cambio porque existen estas figuras de que yo le doy la orden al banco y el banco paga ese cheque, ¿sí? Pero no nos metamos mucho en la cuestión, ¿sí? Imagínenselo como sujetos, como personas humanas, en principio como para graficarse la situación de cuándo surgió la letra de cambio, ¿sí? Bien, para que no haya confusión por las dudas. Seguimos. Como les decía, además de estos tres sujetos, ¿sí? del librador, del tomador y del girado, luego girado aceptante, vamos a tener estos otros sujetos que son los endosantes, los endosatarios y los avalistas. Las letras de cambio tienen una posibilidad, si nada dice, se pueden transferir por endoso, mediante endoso. El endoso, no sé si tienen una filmina más adelante, pero se los explico ahora. El endoso va a ser detrás del instrumento, ¿sí? Esto sí es ya sea letra de cambio o pagaré, detrás del instrumento, el tomador va a tener la posibilidad, si el título es endosable, de justamente endosarlo. ¿Qué es un endoso? Quizás alguno, si estuvo cerca de algún cheque o trabajó haciendo bancos, lo sabe. Es dar vuelta al instrumento y del otro lado se puede poner endoso a favor de Micaela Perila, que la tengo acá en camarita, ¿sí? Y pongo mi firma, yo como tomadora endoso a favor de Micaela Perila y pongo mi firma. Eso es un endoso que se llama endoso completo. Estoy poniendo todos los datos de a quién lo estoy endosando. Y a partir de ese momento, quien va a tener el instrumento y el derecho al cobro de ese instrumento va a ser Micaela Perila. Ahora bien, Micaela Perila puede decir, yo esto lo quiero endosar, y se lo quiero endosar a Micaela Leites, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo voy a endosar, tiene también la posibilidad de hacerlo un endoso completo o un endoso incompleto, solo pone su firma, ¿sí? Pone su firma, y al poner su firma, eso es un endoso incompleto, y se lo da a Micaela. Entonces, el endoso, les decía, en el libro tienen, el ejemplo de endoso completo y endoso incompleto, ¿sí? Lo tienen bien graficado. Cuando entonces, ahora me cambiaron las pantallitas, pero teníamos a las dos Micaelas. No recuerdo, ahora ya no recuerdo los apellidos, cuando me aparecen, si vamos a poner Micaela 1, Micaela 2, si no se ofenden. Micaela 1, entonces, es la tomadora de esa letra de cambio. La quiere endosar, y lo va a endosar a favor de Micaela 2. El endoso dice endoso a favor de Micaela, el apellido, ¿sí? Y lo firma. Es un endoso completo. Después lo miran ahí en el libro para graficárselos ustedes. Y quien recibió ese título por endoso, lo puede endosar de vuelta, pero puede elegir hacer un endoso incompleto. Esto es para que veamos los dos ejemplos de endoso que hay. Para hacer un endoso incompleto, ¿qué hace? Solo pone su firma. Eso es un endoso incompleto. Y se lo pasa a Keila. Se lo endosa a favor de Keila, pero a través de un endoso incompleto. Entonces lo tiene Keila. Se dice que el endoso incompleto transforma el título en un título al portador, porque al tener el endoso incompleto lo tiene Keila, no dice el nombre de Keila. Entonces ella puede pasarlo ahora, a partir de ahora, al portador, ¿sí? Igual siempre hay que acreditar una cadena interrumpida de endosos, es decir, siempre se entiende que todos los que tienen ese título lo tienen de buena fe, ¿sí? Si a Keila se le pierde y lo encuentro yo en la calle, ¿sí? Nadie me lo transfirió a mí, nadie me lo transmitió, con lo cual yo no soy una portadora de buena fe. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo presento, ¿me lo van a pagar? Sí. Me lo van a tener que pagar porque nada dice,
salvo que Kay haya hecho la denuncia y haya avisado, ¿sí?, que se le perdió, nada le dice al girado aceptante que ese título se perdió o fue robado, etc. ¿Sí? Es así como funcionan los títulos valores. Entonces, esos son los ejemplos de endosos. ¿Por qué? Porque se puede transferir a través del endoso la letra. También puede ser no endosable, pero eso lo vemos después cuando veamos las formas de transmitir. Acá estábamos en los sujetos, para no irme de tema. Entonces tenemos al endosante, al endosatario, que es a favor de quién se transmitió esa letra, que si ese, obviamente si ese endosatario endosa, se convierte en endosante, ¿sí? Ese es el juego que ahí tienen que ir imaginando ustedes para ponerse en tema. Y los avalistas. El aval es una garantía que un tercero se va a incluir la garantía de este tercero, que el tercero que va a decir, yo respondo si este sujeto al que yo estoy avalando no cumple. ¿Se acuerdan en contratos cuando veíamos el contrato de fianza? ¿Es lo mismo Sí, Leonardo, ahí que está. un fiador? Sí, pero acá se llama aval. ¿Sí? O sea, ¿funciona igual? Sí, funciona igual, porque el avalista responde con todo su patrimonio por esa deuda que está avalando. Pero acá no se llama fianza, sino que se llama aval. Entonces, por eso es importante tener la diferencia, ¿sí? Tener claro que son dos cosas diferentes. ¿Y el avalado quién sería? ¿El endosatario? Puede ser cualquiera de los intervinientes. Puede ser acá, puede ser el librador, puede ser el girado aceptante, o puede ser alguno de los endosantes. Cualquiera puede ser sujeto de un aval. En el aval, cuando se firma por aval, se especifica a favor de quién estamos avalando. ¿Sí? Esto, para tener en cuenta, les marqué ahí unos artículos, el 7, el 18 y el 22, después lo leen con tranquilidad, donde se evidencia la característica de la autonomía de estos títulos cambiarios, que son por general títulos valores, ¿sí? Porque son una especie dentro de, cuando veíamos las características de los títulos valores, recuerden que veíamos la característica de autonomía, ¿sí? Y acá, cuando leen el decreto ley, ven que en estos artículos se refleja esa característica, ¿sí? El artículo 7 dice, por ejemplo, sí, que acá era el ejemplo que daba en clase el doc con respecto a Mickey Mouse, si la letra de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias, ese es el ejemplo que veían en clase, ¿sí? Como todo eso tiene un porqué. O firmas que por cualquier otra razón no obligan a la persona, el resto de los firmantes de todos modos van a responder, ¿sí? Que era el ejemplo que dábamos acá. Eso lo ven en los diferentes artículos que les indiqué ahí. Se aplica tanto a letra de cambio como a pagaré. Y el artículo 51, es importante saberlo, porque es el que indica que todos los firmantes responden en forma solidaria por la deuda, es decir, si me presento y el girado aceptante no me paga, está obligado al pago y no me paga, yo a quién voy a reclamarle, ¿sí? ¿Contra quién reclamo? Bueno, puedo, como son solidariamente responsables todos los que intervinieron, puedo reclamarle a todos o le puedo reclamar solo a uno. Después empieza, por supuesto, las acciones que van a tener entre ellos para cobrar lo que pagaron. Pero son solidariamente responsables y eso surge del artículo 51. Seguimos. Bien, ahora esto es muy importante en los títulos cambiarios, porque para que una letra sea una letra, y después lo vamos a ver en pagaré, para que un pagaré sea un pagaré, tiene que contar con los requisitos esenciales. ¿Necesito un formulario para expedirlo? No, no necesito. Yo puedo estar en mi estudio, en una casa, y escribir, ¿sí? Redactar una letra de cambio o redactar un pagaré, como vamos a ver después. Va a ser un título cambiario con las condiciones y con los efectos que tienen estos títulos, si cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los del artículo 1, los del artículo 2 del decreto ley. Estos artículos solo se aplican a letra de cambio. Vamos a verlos luego cuando
cuando veamos pagaré, vamos a entrar en los artículos. ¿Sí? Estos los paso porque es como le decimos, posible que no vean una letra de cambio. Léanlos igual y para saber, y ahí yo les indiqué, hay requisitos que son esenciales. Es decir, si falta alguno de esos, la letra no es letra de cambio. Con lo cual no va a tener los efectos que tiene una letra de cambio. Y dentro del artículo 1 tienen requisitos que son no esenciales. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 les dice que si falta alguno de ellos, se suple de alguna manera. Por ejemplo, les van a decir, dentro de los requisitos, les dicen que la fecha de vencimiento es un requisito. En el artículo 2 dice, si falta la fecha de vencimiento, se entiende que es pagadera a la vista. Con lo cual eso no es un requisito esencial. Es un requisito, pero si no está, sigue siendo letra de cambio porque es pagadera a la vista. Entonces ahí para que es pagadera a la vista, profe. Ahora vemos, bien la pregunta porque me habilita. Lo vemos en 2 filminas más. Son formas de vencimiento, ahora ya las explico. Bien. ¿Sí? Que la forma de vencimiento es a la vista, ahora vemos que es vencer a la vista. Entonces estos ténganlo en cuenta. No entramos acá si podemos llegar a pagaré, que es lo que ustedes sí se ve por excelencia en la práctica. Y esto sí se los adelanté, que las formas de transmisión de este título puede ser endosable, puede ser no endosable, y puede ser al portador también. Siempre tengan en cuenta que estos títulos siempre surgen a la orden, porque siempre hay que poner el nombre de quien va a ser el tomador. Entonces, surge a la orden, pero después, si el tomador hace un endoso incompleto, entonces ahí se puede transmitir al portador. Y ahí recalco que hay una diferencia en la bibliografía donde dice que surge nominativo, no dice que surge a la orden. Después vino la reforma del código, que siempre puntualiza el doc, vino la reforma del código y ahí se especificó bien la diferencia entre nominativo y a la orden. ¿Sí? Entonces, estos títulos, como no se anotan en ningún registro especial, surgen a la orden, no nominativos. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No. Y ahora sí vemos las formas de vencimiento, que era lo que me consultaban. Las formas de vencimiento son estas y solo estas, ¿sí? La propia ley dice en su artículo 35 que es nulo pactar otra forma de vencimiento que no sean esto. A la vista, a tantos días de la vista, a día fijo o a tantos días de la fecha. A la vista es lo presento, te lo muestro, eso es a la vista, ¿sí? Cuando yo tengo un obligado al pago, yo tengo el título, lo tengo, necesariedad, la característica de la necesariedad que veían, para ejercer el derecho inserto en el título tengo que tener el título, y si vence a la vista significa que vence cuando lo presento. Eso significa que vence a la vista. Por otro lado, tenemos el vencimiento a tantos días, quiero aclarar algo con el vencimiento a la vista. Vence cuando lo presento, tengo una fecha límite, que puede ser ampliada o disminuida por el creador del título, que es 1 año desde la creación. Esto es muy importante. Tengo un pagaré a la vista. ¿Lo guardo en mi casa y lo presento dentro de 10 años? No. Tenés 1 año desde la fecha de creación. ¿Sí? Este plazo puede ser aumentado o disminuido por el creador, por el librador de la letra. Pero en principio, si nada dice, es 1 año desde la fecha de creación del título. Por eso la fecha de creación del título, van a ver cuando vean el artículo 1, es uno de los requisitos esenciales del título. A tantos días de la vista significa que vamos a tener 2 momentos. Uno, que lo voy a presentar a la vista, y a partir de ese momento va a correr el plazo de vencimiento. ¿Sí? Es decir, podemos poner a 30 días de la vista. Entonces, lo presento hoy a la vista y a partir de hoy corren los 30 días para el vencimiento y a los 30 días vence. A día fijo, esta letra va a vencer el 23 de noviembre del 2020, día fijo, o a tantos días de la fecha, que también se dice que como el día fijo son vencimientos absolutos porque podemos saber cuándo va a vencer en el momento que lo estamos creando.
¿sí? Tantos días de la fecha es dentro de 30 días, dentro de 2 meses. Fíjense cómo a la vista y a tantos días de la vista, quien tiene que pagar la letra no sabe cuándo la va a tener que pagar, porque depende de cuándo se la presentan. En cambio, a día fijo y a tantos días de la fecha, por eso se dice que son vencimientos absolutos, porque ya sabemos cuándo va a vencer. Y algo que quiero aclarar con esto que venía diciendo yo de quién pone en la letra o en el pagaré los datos. Puede ser que les entreguen un título en blanco, ¿sí? Solo firmado por el librador. Si les entregan un título en blanco, significa que hubo un mandato, ¿sí? Un mandato de completalo vos. Le doy un pagaré, lo firmo, le pongo fecha y se lo doy a Keila y le digo, completalo vos con la fecha, con lo que completalo vos, completalo con esto, esto, esto y esto. Le di un mandato, hubo un acuerdo de con qué lo tenía que completar. Y Keila después, llegado el momento, lo completa. Ahí no nos vamos a meter mucho, pero en la ley hay un plazo máximo para completar este título, ¿sí? Pero pueden encontrar un título en blanco, hay un mandato y hay una gran confianza en que van a completar ese título de acuerdo a lo que yo le dije, ¿sí? Por lo general el monto se pone, puede que dejemos en blanco la figura del beneficiario, esto pasa mucho en pagarés, no me quiero ir muy por las ramas, pero muchas veces se deja en blanco el nombre del beneficiario, pero lo tenemos que completar en algún momento, ¿sí? Porque si lo presentamos a ejecutar sin el nombre del beneficiario, falta uno de los requisitos esenciales y ese pagaré no es un pagaré. No los quiero mezclar mucho. Si los mezclé, me dicen, pero avanzamos. Pero esto porque me decían quién lo complete y quién no, puede darse en blanco y después con la facultad de completarlo. ¿Y qué pasa si lo presentamos al cobro y no lo pagan? Sí, ahí tenemos los recursos por falta de pagos, artículo 46 del decreto ley, y van a tener una acción directa y una acción de regreso. Esto es muy importante saberlo, muy importante. Fíjense que estamos viendo bien elemento de la letra de cambio y ahora vamos a ver del pagaré, con lo cual todo lo que estamos diciendo acá hay que saberlo y tenerlo bien claro, porque es la base de los títulos cambiarios.